para empezar este servicio que el Señor le ha puesto por nombre, ¿Quién soy? Y vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 16. Mateo 16. Y nos dice a partir del versículo 13, y si gustan lo pueden ver en la pantalla en algún momento que va a aparecer. Dice Mateo 16, versículo 13 al 16, dice: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17 nos dice algo más y cerramos con ello. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén y amén. Padre, queremos darte las gracias porque vas a hablar a tu iglesia, por lo que traes sobre cada uno de nosotros la revelación de tu palabra, de tu escritura, y que sea, Señor, en nuestros corazones, no solamente para el entendido, sino aún para el neófito, Señor, en tu palabra, que nosotros seamos alimentados por ti, Señor, alimentados en este momento. Habla, Santo Espíritu de Dios, a nuestro espíritu, habla a nuestra alma, habla a nuestro cuerpo, y que podamos nosotros salir de acá, Señor, llenos de tu espíritu y de tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y el nombre, les repito, es ¿quién soy? Y nosotros encontramos que Jesús, no porque le interesara qué es lo que podría decir la gente, qué es lo que podría pensar la gente, sino para poder saber en el terreno que estaba pisando, que él lo sabía porque era Dios, pero para poder también enseñarnos a nosotros. En ese tiempo los discípulos de Jesús, tener en cuenta algo, los discípulos de Jesús, Jesús no los sacó de una escuela fariseística o de saduceos o de escribas, no los sacó de la alcurnia romana, no los sacó, pudiendo haberlo hecho, de un lugar en la cual sean doctos esa gente en estudios, en conocimiento y poder trabajar con ellos. No lo hizo. No lo hizo en hombres muy experimentados. Los hizo, muchos de ellos, de una labor muy sencilla, muy humilde, como era la pesca, ¿de acuerdo? Y fue a Salaberry un día el Señor Jesús y les dijo: ¿quién de ustedes me sigue? Y algunos dijeron: yo, y otros dijeron: mañanusa, no, yo no sigo, está loco este colorado. Entonces el Señor hizo eso, y algo en lo cual yo me detuve y estuve tratando de investigar y de buscar qué tan cierto era, para no hablar piedras delante de ustedes, y ya lo he dicho en una otra ocasión. Y he visto que tanto por tradiciones, costumbres, libros de Josefo, etcétera, etcétera, en las cuales cuando un maestro de la ley de Dios o maestro X de cualquier sinagoga, para tomar discípulos, el discípulo debía ser menor que el maestro en edad cronológica. Uno mayor no acepta eso, o no aceptaba. Entonces Jesús tenía que buscar discípulos. ¿De qué edad tenía Jesús ese tiempo? 30 años, menos de 30. Un chiquilín, ¿de acuerdo? Y en estudios que han hecho muchos exegetas, hermenéuticos de la palabra, teólogos, etcétera, y aún en seminarios que han hecho y tocaron el tema, que los discípulos de Jesús estaban entre 15 a 25 años, no más. El mayor era Judas, 25 años. El menor era Juan, 15 años. Buscó teens, buscó adolescentes, buscó jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes y los adolescentes quizás tienen la mejor disposición para hacer cosas locas. Y la palabra de Dios nos dice que el evangelio es locura para los que no conocen, ¿de acuerdo? Entonces, y ellos son
osados, son intrépidos, etcétera, etcétera. El sábado de esta semana, no el anterior, que hubo acá Macrofest, y yo eso le digo también a los líderes, de que tengan cuidado, porque a mí me preocupa mucho que vengan tarde, que vengan de noche, se van de noche, están todo este sector oscuros y que es el otro, pero vienen, y hubieron como 200 jóvenes y adolescentes. ¿Por qué? Porque están en ese primer amor, y por eso es que tenemos que volver nosotros al primer amor. Podemos haber avanzado en años, pero una persona avanzada en años no quiere decir que no viva el primer amor. En algunos momentos he mencionado de una hermanita cuando no éramos pastores sino líderes nada más en Lima, y una hermanita de 92 años y que estaba en la efervescencia del primer amor con el Señor. Entonces tenemos nosotros que volver a ese primer amor. Por eso es el encuentro de restauración, que le vamos a cambiar el nombre a encuentro del primer amor. Entonces nosotros tenemos, y yo no quiero con esto que se vayan a sentir mal los que son de edad madura o ya ancianos, sino que poder entender que debemos de tener un espíritu de joven, un espíritu de adolescente para hacer las cosas osadas. Y yo les digo, por ejemplo, en la noche de anoche, en la cual estaban con problemitas, porque por el mismo hecho que iban a venir todas las delegaciones de las otras casas, el Señor de las tinieblas, no el Señor Jesús, sino el Señor de las tinieblas no le gusta eso, no le gusta que haya casa llena. Y entonces pone obstáculos que van a ser una bendición una vez que todo esto esté asfaltado. Pero pone obstáculos ¿por qué lo puso justo? Fue el sábado en la tarde. ¿Por qué fue justo el sábado en la tarde y no fue el lunes, no fue el martes? Que hubiéramos tenido tiempo para arreglar. Fue justo el sábado en la tarde y el diablo habrá dicho, más tardecito, un ratito más, echen más arena. Ya, ahora sí, 7 de la noche, ya vamos. Les reventé la reunión a todos porque no van a poder pasar los carros. ¿Se dan cuenta? Hay oposición, cuando se abren los cielos hay oposición. Mire, hoy día veía en un noticiero, un magazine dominical que sale en la televisión, que en Sudáfrica hay una iglesia con video, ¿sabes? Con la transmisión, con el video. Una iglesia grande, cristiana, entre comillas, después le digo por qué las comillas, grande, cristiana, entre comillas, en la cual asisten personas del gobierno, políticos, empresarios, llena de hombres y de mujeres, la gran mayoría morenitos, y llena, y que hubo un matrimonio masivo ahí. Pero la característica de esta iglesia es que ellos aceptan la poligamia. Es más, el líder o pastor de la congregación tiene varias esposas y todos van a ir con todas sus esposas. Pero se dan cuenta cómo trabaja las tinieblas. Nosotros quisiéramos llenar esta iglesia, y lo podemos hacer de donde estamos nosotros, y llenar y poner más sillas ahí. Sacamos la cafetería, lo toldeamos y seguimos haciendo el auditorio y nos extendemos hacia el otro lado. E incluso también podría con eso traer las finanzas. Pudiéramos hacer eso, sí, si es que nosotros decimos bienvenidos todos, por supuesto, y puedan seguir con su misma vida licenciosa de pornografía. Los que están en pornografía, vamos, no se preocupen, vamos a hacer acá a un pastor pornográfico y vamos a poner acá el pastor del ministerio de pornografía y los va a asesorar muy bien. A los borrachitos, muy bien, también vamos a tener al pastor Baco, que va a ser el pastor de los borrachitos. Y no, está bien, tienes que alegrarte en el Señor. Y si nosotros hacemos una iglesia permisiva para el pecado, la llenamos. Y es más, tenemos las finanzas. ¿O no? ¿Por qué creen ustedes que avanzan las tinieblas en casas de juego, en prostitución, en venta de órganos, en venta de niños? Avanza, ¿por qué? Porque son flexibles. Y hay muchos lugares, en Brasil me dice que hay muchas de estas tipos de iglesias también permisivas, y en muchas naciones las hay para llenarse. Pero nosotros lo que procuramos hacer es el discipulado, de ser formados, ser, como dice este año, forjados que en la santidad, no en la cucufatería, no en ser beatos golpeapechos, no en estar viendo al diablo en todos sitios, no, sino poder ser forjados para poder tener generaciones. Lo que queremos hacer con las plaquitas, ¿qué cosa es eso? Es eso. Eso también, además de gratitud, ¿qué cosa es? Que poder ver que las nuevas generaciones, los hijos y los hijos de los hijos, puedan ver el nombre de un abuelo, de un padre, de un tío que está ahí, que creyó en un sueño y que estuvo inmerso en la construcción de lo que ellos de acá 10 años o 20 años están gozando y disfrutando. ¿De acuerdo? Entonces nosotros encontramos que a Jesús no le interesaba lo que la gente pudiera decir, porque eso iba a ser cambiado.
Y iba a ser cambiado ¿por quién? Por sus discípulos. Lo que sí le interesaba al Señor es qué decían ellos, los discípulos. Y le dice, ¿y ustedes qué es lo que dicen que soy? Si Jesús hoy día viniese y le preguntara, ¿quién crees que yo soy? ¿Tú quién dices que soy? Y hay algunos que eran de repente adelantados en cierta forma en la fe de los congregantes ese tiempo, que decían, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ya murió. Otros dicen que tú eres el profeta Elías o Jeremías. Entonces comenzaban a dar ciertas señalizaciones de quién creían tal o cual. ¿De acuerdo? Pero ¿y ustedes? Tú, que vienes domingo a domingo, creo. Tú, ¿quién dices que es Jesús? Y nosotros creo que al unísono podríamos decir, nosotros sabemos que Jesús es el Señor, es mi Salvador, es mi Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De acuerdo? Yo creo que tú lo puedes decir y lo puedes hacer. Y cuando tú lo haces, dice, entonces responde Jesús, bienaventurado eres tú, Reinaldo, hijo de Reinaldo, nieto de Luis Córdoba Tello. Reinaldo Córdoba Tello, era mi padre. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esos discípulos conocieron quién era Jesús, y no solamente porque Jesús en un momento dijo, por si acaso, yo soy Dios viviente, sino en la convivencia, en la intimidad, lo conocieron. Tú vas a saber quién es Jesús en la convivencia con Él, en la intimidad con Él, en poder tener ese día a día y constancia con Él, con Jesús, con el Señor. Pero nosotros acá podemos ver algo. Yo creo que eso está claro, ¿verdad? Todos sabemos quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, de acuerdo. Pero ahora lo que nos asalta también es el nombre de esta enseñanza y prédica, ¿quién soy? Y esta enseñanza no es en sí, Dios no me la dio por el hecho que Él dijo, ustedes quién dicen que soy yo, sino es transmitida para ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un trujillano, un peruano más sobre la tierra, un creyente cristiano, evangélico, pentecostal, que plaga la tierra, pero que no tiene la revelación del versículo 17 de parte del Espíritu de Dios. ¿Quién eres tú? Algo que podemos ver nosotros, y aquí es tener cuidado, porque el diablo ataca mucho por ese lado. En 1 Samuel 17:33. 1 Samuel 17:33. El primer rey de Israel, Saúl, escogido por Dios, ungido por el profeta Samuel, dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres niño y él es un hombre de guerra desde su juventud. De todo el ejército de Saúl, el cual estaba siendo desafiado por Goliat, ninguno se ofrecía a entrar en la batalla. Los filisteos y muchas de las tribus orientales también, para evitar tanto derramamiento de sangre y tanta pérdida de tiempo, agarraban y buscaban un líder, el ejército, en este caso de los filisteos, y que Israel nombre un líder. Se enfrentan los dos líderes y el que vence le da la victoria al ejército del cual provee. ¿De acuerdo? Y filisteo incircunciso de Goliat, él estuvo día a día por 40 días saliendo a gritar, saliendo a desafiar, saliendo a insultar a su rey, al rey de Israel, a insultar al Dios de Israel. Salía cada día y decía, ya cobardes, a ver, que salga uno, que se levante uno. Ninguno se levantaba. Y tenía Saúl en su ejército guerreros, tenía generales, etcétera, etcétera. Y ninguno se atrevía a enfrentar
a ese monstruo de 3 años, de 3 metros. El Señor nos enseña esta parte, en el cual el rey Saúl estaba siendo atendido quizás por el rey David cuando cantaba al Señor y todas esas cosas. Y lo vio, bueno, muchachito, jovencito, también es otro adolescente en las historias bíblicas. Y bueno, él sirve para adorar, para que cante, para que se tranquilice la atmósfera y todas esas cosas. Pero para que vaya a la batalla, para que enfrente a un guerrero, no es. Si él va, ya perdimos la batalla y hay que estar pensando en tener que salir de nuestras casas porque se lo vamos a entregar a los filisteos. Y entonces a este lo va a destrozar este hombre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo veía el rey Saúl a David? Lo veía como alguien que no iba a poder lograrlo. Y nosotros encontramos algo muy hermoso en lo cual en el versículo 37 de este capítulo 16, capítulo 17 de Samuel, 1 Samuel, y en el versículo 37, David le dice algo para cerrarle la boquita a Saúl y enseñarle una clase al rey. El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor sea contigo. Lo primero es que David sabía quién andaba con él, quién lo respaldaba, y ese era el Señor. Muchas veces la gente puede verte a ti menos que ellos, menos que otros, para X ocasión, para X trabajo. Y te dicen o piensan entre ellos, murmuran: él no va a poder, él no sabe, él no lo va a hacer. Miren, algo en lo cual muchas veces se les he manifestado de uno de los buenos y grandes pastores que hay en el mundo, es Dante Gebel. Porque él no solamente llena coliseos y estadios, sino también hace una labor social tremenda con su iglesia, llevando comida, alimentos, casas a Cuba, a África, etcétera, Angola, etcétera, etcétera, en muchos sitios. Entonces, mis amados, hay algunos que no les gusta el modo, las formas de Gebel, pero la palabra de Dios le cierra las bocas a esas personas con Mateo 7:16, que siempre decimos: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son sus frutos de él? Tiene varias mujeres, él es borracho, él sigue en las drogas, sus frutos son de bendición. ¿De acuerdo? Y Dante Gebel, cuando la primera vez dice que predicó, o una de las primeras veces que predicó, fue que lo invitaron a un congreso, a un seminario, que habían varios pastores invitados, y que terminaba de predicar uno y entraba el otro, terminaba uno y entraba el otro. Y que él tenía 24 años. ¿Cuántos tienen 24, 23 o 25 años? Levanten su mano. 23, 24, 25 años. Gloria a Dios, gloria a Dios. Habemos muchos. Yo también tengo 24 y medio. De mentiroso, dice mi esposa. Bueno, y él va a predicar. Y él predica y dice que después de él iba a predicar un pastor mayor, con mucha trascendencia también, no da el nombre, y que incluso él lo admiraba mucho y hasta se sacó foto con él, porque lo encontró en ese congreso. Y Dante Gebel, como era y es su personalidad, con gracia, con alegría, predicó. Y cuando sube el otro pastor dice que comienza a decir: bueno, ahora sí se va a predicar la palabra en santidad y de la sana doctrina. Porque el que me ha antecedido es un payaso, es un pedante payaso, que de acá a 5 años nadie va a saber nada de él. Y dice que casi toda la hora de prédica se dedicó a chancarlo a él, que él no sabía si llorar, si reírse, si salir corriendo, y que justo estaba sentado en la primera fila como pastores invitados, y a su lado estaba el pastor anfitrión, que lo palmeó en la pierna y le dijo: tranquilo, todo va a pasar, tranquilo, sigue adelante. Pero él quedó ahí afectado, traumado, y no quería predicar, porque él comenzó a sentir: ¿quién soy yo, Señor? Si este pastor encumbrado con revelación, con discernimiento, dice eso de mí, es porque él
tendrá la razón y yo no sirvo para esto. Me he equivocado y te estoy avergonzando. Pero él, gracias también, su esposa Liliana lo ha ayudado mucho. Y a pesar de que él mismo dice que él hace muchas bromas de su suegra, pero su suegra es un ángel, es muy linda, y también su suegra lo alentaba para que siga adelante. Pasan los tiempos y ese pastor un día, después de 5, 7 años, 8 años, se acercó, lo buscó para pedirle perdón por lo que había dicho. Porque lo estaba juzgando por lo que veía. Un muchacho imberbe, sin experiencia, porque decía, ¿y él quién es? No tiene ni estudios teológicos, porque él no estudió en un seminario teológico. Dante Gebel no estudió, él sintió en su corazón servir al Señor. Él cuando va a la Catedral de Cristal y el pastor Schuller lo quiere emplear, le pregunta, ¿y tú eres arminista, calvinista? Y él dice, yo no sé qué cosa es eso. Lo único que sé es que Cristo es mi Señor y mi Salvador, nada más. Pero él no tenía los estudios teológicos de muchos, que no son malos, son buenos, pero que los estudios estén debajo de lo que el Espíritu está haciendo contigo. Y el Espíritu de Dios, él se ha dejado usar por el Espíritu Santo y lo sigue haciendo. Y él no ha hecho campañas en sus iglesias para poder captar nuevos invitados, sino que él se deja llevar por el Espíritu Santo. Y nosotros encontramos que sucede con David, este jovencito de 17 años, que nadie daba un quinto por él, ni mucho menos pensar en que iba a ganar esa batalla. Y entonces David lo que hace es cerrarle la boca a la cabeza de Israel y empieza diciéndole, el Señor. Y ahí, todos calladitos. Cuando habla de el Señor me ha librado. Y él lo va a hacer. Entonces Saúl no le quedó otra que decir, no, metiste a uno mayor que yo, que el Señor esté contigo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Quién eres tú? Tú no eres lo que la gente pueda decir de ti. Hay una parte en Gálatas 1:10 que a mí me gustó esto mucho, cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, le dice, o busco yo la aprobación de Dios o la aprobación de la gente. Y muchas veces el creyente, el cristiano, el teólogo, el líder, el pastor, el siervo, para buscando agradar a la gente. Y quiere darle un masaje a la gente y no un mensaje de parte de Dios. Quiere congraciarse con la gente para estar bien. Yo no digo que vamos a ofender a la gente. Yo no vengo acá, por ejemplo, yo estoy en contra del matrimonio igualitario, del matrimonio gay, de homosexuales y lesbianas. Estoy en contra del LGTB, estoy en contra de la Agenda 30, pero no del homosexual ni de la lesbiana, porque a él Dios lo ama, a ella Dios lo ama, y espera el Señor que ellos cambien. El pecado no, pero a ellos, a los pecadores sí, porque todos hemos pecado de diversa forma, de diverso motivo, en diversas áreas, pero el Señor esperó y nos buscó para que nosotros cambiáramos. Y los que lo han hecho, bienvenidos sean, y el Señor les abre los brazos como Cristo en la cruz para recibirnos a los pecadores. Y ahora, no es que este es un homosexual y este está fulminado en los infiernos. ¿Y tú que te robaste o le robaste a tu empleado 50 soles? No. Pecado es pecado. Los que hicieron la escala de pecado fueron los católicos. Es pecado venial, pecado mortal. Penitencia para borrar el pecado. De la calidad de su pecado, un Padre Nuestro, un Ave María nada más. Este pecadazo no, este necesita 30 Padres Nuestros, 30 Ave Marías, 60 credos. Y nos acostumbraron a eso, a una religiosidad hipócrita. Y nosotros lo que somos es hijos del Rey de Reyes. Nosotros no tenemos que sentirnos que somos por la valúa que el mundo nos puede dar. De poder estar pasando una encuesta, ¿qué les parece a ustedes, fulanito de tal para pastor? ¿Les parece bien o no les parece bien? Según su voto lo hacemos, si no, lo sacamos. ¿Qué les parece para Ujier? ¿Les parece bien? No. En el reino de Dios nunca, 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 nunca hubo ni habrá democracia. Nunca. Sino teocracia. Dios es el Señor. Es el Señor omnipotente, es el Señor, el Rey de Reyes, Señor, señores. ¿De acuerdo? Y a Él lo sujetamos y a Él lo honramos, como David quería honrar al pueblo de Dios. Nosotros encontramos también en el caso de José y sus hermanos, que compartía algo con los servidores, con los líderes. José
era, por decirlo así, el mejor, el más sensible al Señor, el más obediente a sus padres, pero sus hermanos tenían la peor opinión de José y lo envidiaban y procuraron su muerte, incluso y lo vendieron. No les interesó si vendían a su hermano y al día siguiente lo destripaban, lo mataban o lo violaban o lo castraban. No les interesó el hermano menor, que era José, el penúltimo. Pero José nunca dejó sus sueños, nunca dejó de soñar de parte de Dios a causa de sus hermanos, a causa de los egipcios, a causa de la mujer de Potifar, a causa de los que estaban en las cárceles. Nunca dejó de soñar, nunca dejó de sentirse que él era el hijo de Jacob, hijo de Abraham, y era el hijo del rey de reyes. Nosotros no somos lo que los hermanos de José puedan decir de nosotros. Tú eres lo que eres en Cristo Jesús. Tú tienes que verte como un hijo del rey y no como un hijo de las lenguas acertadas o viperinas que puedan rodearnos. Nosotros somos el hijo del Señor y la opinión que estriba, la opinión que basa es la opinión de Dios según tus hechos. Acuérdate de Dante Gebel. Él no es lo que decían de él, lo que vaticinaban de él. Él es el instrumento del Señor. Y así como él, muchos de los pastores. ¿De acuerdo? Nosotros encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 11, que Moisés responde al Señor: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y que les diga que deje salir a su pueblo? Moisés, él se veía como un NN, como un desconocido, como alguien sin valor, alguien sin autoridad para ir y enfrentar a una autoridad como era el faraón. ¿De acuerdo? Tú, ¿cómo te ves? Y te estás juzgando por lo que tienes, como decía Gedeón. El Señor lo desgajó a Moisés con los 40 años en Madián. El Señor lo peló a Moisés en esos 40 años para quitarle todo lo que tenía del Egipto. Porque en esto quiero hacer un alto, que nosotros vamos a ir asumiendo y recibiendo de las personas que nos rodean. Por eso, ¿quieres volar como águila? Júntate con águilas. ¿Quieres ser un cerdo? Júntate con cerdos. Puede parecer duro o fuerte, pero es la verdad. Si yo, por ejemplo, estoy sucio de aceite o de barro y me siento a tu lado, de todas maneras te voy a salpicar. Si yo estoy bañado en perfume y me siento a tu lado, te voy a pasar en algo mi perfume. ¿Es así? Si Moisés anduvo 40 años en Egipto, trajo mucho de Egipto en su vida y necesitó un tiempo que en términos médicos le llaman cuarentena para poder limpiarnos. Algo que nosotros debemos entender, que Dios a nosotros nos ha permitido sobrevivir sobre todos los embates del enemigo y de la vida que podamos haber pasado, aún con esta pandemia tan desastrosa, aún con el Fujishock económico que hubo también en un momento. Pero estamos hoy día de pie para buscar a Dios y para creer como lo hizo Moisés y obedecerlo al Señor. ¿Qué opinión tienes de ti mismo? La opinión que Moisés se veía: en Egipto no soy nadie, en Israel tampoco, y en Madián tampoco, no soy nadie. ¿Cómo voy a ir al de Faraón a decir, dice Dios que dejes salir a tu pueblo? La diferencia, ¿cuál era? Que Dios después le dice: yo estaré contigo. No te envío yo, le dijo a Gedeón. Nosotros debemos entender que Dios tiene un propósito y un llamado desde el momento que tú un día aceptaste una invitación para ir a una iglesia evangélica, que Dios te iba a hablar. Cuando Moisés mandó a sus espías, que eran principales, que eran estudiosos, eran príncipes, dicen en una versión, de cada tribu, y mandó a 12, entre ellos Josué y Caleb. ¿Y qué informe trajeron? Los informes de ellos eran: de 10 de ellos, no podremos. Son inmensos, son más fuertes, son hijos de Acab, son hijos de acá, es tierra de
de gigantes, no, nosotros no vamos a poder, que está en Números 13:31. La opinión se contagió de los unos a los otros, pero Josué y Caleb, no, esa opinión yo no la comparto. Y ellos, a pesar de ser la minoría, eran 12, todos los que fueron, y eran 2, ellos dijeron, no, yo me rasgo las vestiduras por las estupideces que están hablando estos. Porque si a Dios le place tomar esta tierra, la vamos a tomar con gigantes de Anac, con lo que sea, nosotros lo vamos a tomar. Y de ahí salió el Josué, cuando Josué también lo envía el Señor a tomar Jericó. Y dije que Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa del pueblo de Israel. Y yo les digo, el pueblo de Trujillo, el pueblo del Perú está cerrado y bien cerrado a causa de los creyentes de renuevo, de los creyentes de las iglesias cristianas, de los creyentes que se levantan en el nombre del Señor de señores y Rey de reyes. Y tú tienes que levantarte en ese ejército, en hacer las cosas ordenadas e integridad para honrar al Señor en todos los momentos de tu vida. En poder ser ese ejército como Josué y Caleb, que ellos le creyeron al Señor. Y Josué no le interesó las murallas de Jericó, no le interesó que el pueblo estaba armado, porque el Señor le dijo, yo ya te he entregado Jericó con sus varones de guerra, con sus armas, todo te lo he entregado a ti. Entonces nosotros creer que las cosas y los sueños que tú puedas tener en tu corazón, el Señor ya los tiene preparados para ti. Y tienes que creerlos, pero creerte en ti mismo también, creer en Dios y en lo que tú eres. No te sientas el último gorgojo de la frejolada, el desecho del mundo. Tú crees lo que Dios dice que eres. Tú eres su rey, tú eres su hijo, tú eres su príncipe. Tú eres la princesa que el Señor ha estado esperando para que tú te levantes y creas lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Y nosotros encontramos también en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que acá, y esto les digo, que es para todos, uno no se pueda poner mal por lo que a veces uno piensa o se deja llevar por lo que ve, porque aún los grandes hombres de Dios, como es el profeta Samuel, acá el Señor le dice algo para aclararle a él y a ti. Dile que está a tu lado, acá te hablan. Y el Señor respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a la altura de su estatura, porque yo lo desecho. Porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Mas el Señor ve el corazón. El Señor ve el corazón. El Señor, cuando te hizo el llamado para que enroles en su ejército como servidor, el Señor, cuando hizo el llamado para que asistas a la congregación, Él vio tu corazón y Él vio que ya era tiempo para que vengas y conozcas de Él y que un día los puedas servir también a Él. Y los que están en servicio los puedas servir a Él de corazón, como estas 5 personas que ayer en la noche estuvo preparando con fuerza, con lámparas, botando tierra, botando arena, para que los hijos del Rey de Reyes que iban a venir hoy día pudieran estar cómodos. Nosotros debemos entender que el Señor está viendo el corazón de cada persona y no te justifica ni te valora por lo que tú dices que eres o por lo que tú dices que tienes o por lo que tú crees tener. El Señor te valora por el corazón, por un corazón rendido y obediente al Señor. Nosotros encontramos que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestro espíritu esté sujeto al Espíritu de Dios. No te descuides. Yo no sé cuánto tiempo tengo de pastor, 25 años tengo de pastor, ¿no? Nacimos como pastores con el siglo, con el nuevo milenio, ¿no? Yo estaba chiquilín todavía, tú ya eras una señora. Pero aún con 25 años yo también siento que necesito alimentarme. Y yo por eso procuro de algunos pastores cristocéntricos en los cuales pueda escuchar, aprender o leer. Porque todo lo que necesitamos es alimentar nuestro espíritu, porque nuestra mente, nuestra alma, todos los días la desalimenta. Nos hacen obesos espirituales, escuchando y creyendo lo que dicen las noticias, que no es malo saber lo que está sucediendo en el mundo y en el Perú, escuchando
las personas que tú permites que se acerquen a ti, yo les digo, ¿con quién conversas? ¿Con quién pasas tiempo? Muchos pasan su tiempo, claro, con compañeros de trabajo, compañeros de estudios, pero ¿ellos son influencia en ti o tú eres influencia en ellos? Cuando tú estás con ellos, cambias tu comportamiento, diferente lo haces a cuando estás con creyentes, ahí estás mal. Porque el cristiano tiene que ser cristiano en todo momento. Y aunque se burlen de ti y hablen mal de ti porque eres creyente, pues no interesa, porque un día ellos te van a buscar para que seas una enseñanza para ellos o los ayudes. Nosotros tenemos que cuidar nuestra alma, nuestro corazón. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón porque de él mana la vida. Porque el enemigo quiere, el diablo a un cristiano no lo puede poseer. ¿De acuerdo? Entonces por ese lado podemos estar más tranquilos. Pero sí lo puede atormentar hasta llevarlo a salirse del redil del Señor y ya poseerlo. Entonces nosotros, mientras somos creyentes, tenemos que seguir alimentándonos de la palabra del Señor. Cuando, por ejemplo, los adolescentes, ¿cuándo están los adolescentes acá? A ver, levanten las manos los que son adolescentes. Gloria a Dios los adolescentes, gloria a Dios, porque en ustedes están los Pedros, en ustedes están los Juan, en ustedes están los Santiagos entre ustedes. Así que un aplauso para los adolescentes. En este día están los adolescentes también recibiendo la misma palabra de toda la iglesia, porque ellos están preparando también para el futuro. Cuando nosotros podemos estar alimentándonos de la palabra, nosotros estamos ejerciendo que nuestro espíritu esté comiendo, esté absorbiendo. Pero cuando nosotros nos sentamos con personas que son seculares y te comienzan a aconsejar que mira hasta esto, hasta el otro, hasta aquí, es allá, y que ponte un emblema en la cabeza y que ponte botox y que ponte por aquí, por allá. Entonces, ¿qué de bueno? Lo que vale es tu corazón. Lo que importa es que tengas un corazón rendido al Señor, un corazón que lo ames. Edifícate en el Espíritu para que tu alma esté sujeta al Espíritu y tu espíritu al Espíritu de Dios, y que tu cuerpo también pueda obedecer al Espíritu, porque las tentaciones vienen por el cuerpo o por el alma. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu lleno del Espíritu Santo, el Espíritu le va a decir, ahí nomás, eso no pasa, eso no va. Y nosotros vamos a seguir siendo edificados. Ocúpate de cultivar tu corazón, de alimentar tu espíritu, y tu alma y tu cuerpo serán un instrumento del Señor, serán un instrumento que va a ser de bendición para otros. Hay muchos que se preocupan por las cosas del carne, por las cosas del alma. Hay personas que a veces dicen, ay, pero si yo tuviera tal cosa, o si hubiera nacido yo con los ojos de mi perro. Y algunos lo vean a mi perro, podrían decir eso. Ay, como quisiera estar un momento en el Oslo. Oslo se llama mi perro. ¿Por qué? Porque el pastor todo el día me acaricia, la pastora también todo el día me acaricia, y tiene unos ojos divinos. Tiene ojos celestes, el desgraciado. Y entonces, ¿se puede imaginar ustedes qué haríamos nosotros en el mundo antes de ser cristianos con ojos celestes? ¡Wow! Imagínense ustedes a su pastor así guapo como estoy. No se rían. Y con ojos celestes. Todos los días me estarían tocando la puerta del ministerio y demás. Pastor, tengo una consejería, queremos una consejería, pero no con la pastora, con el pastor. Pastor, ¿cómo me dijo? Pastor, míreme. Y el pastor así, con mis legañas ahí colgando. Pero así como eres, así como estás, con poco pelo arriba, con mucha carne abajo, así como eres, así Dios te ha hecho. Y lo que tenemos que hacer es simplemente cuidar el cuerpo, lo que tenemos, lo que Dios nos dio, cuidar ese cuerpo, y también cuanto más nuestra mente, alma, psique, psicólogos, psiquiatría, cuidar nuestra alma con la palabra y también con la ciencia que Dios nos puede ofrecer, y cuanto más el Espíritu. Que el Espíritu de Dios sea el que gobierne tu espíritu, y que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que seas tú un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo.